según nuestro libro, que negativo 65 milivoltios es el reposo de la neurona, ¿sí? Ahí la neurona, la membrana de la neurona está en reposo. Como ya venimos viendo, si se va hacia el positivo, se hace más excitable. Si va hacia el negativo, se hace menos excitable o más inhibido. ¿Sí? Entonces, de acuerdo hacia dónde el potencial de membrana va a ir aumentando o disminuyendo su cantidad de milivoltios, entonces vamos a tener excitación o inhibición. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de menos negativo, cuando esto va a ir subiendo hacia el positivo. Y hablamos de más negativo cuando va a ir yendo a potenciales cada vez más negativos. O sea, la negatividad va a aumentar. Cuando la negatividad aumenta, estamos hablando de una hiperpolarización. ¿Sí? Y cuando la negatividad disminuye, puede ir hacia el umbral, del umbral hacia la despolarización. Y ahí tenemos la excitación. ¿Sí? Entonces, dos fenómenos de excitación y de inhibición vamos a tener. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales iones? Ya hablamos, sodio, calcio, cloro y potasio. Principalmente vamos a hablar, el calcio no habla tanto, pero también actúa. Cuando los iones sodio y calcio ingresan, entonces vamos a tener un potencial de membrana que va a ir hacia el positivo. Cuando el potasio sale de la célula o el cloro entra a la célula, vamos a tener un potencial cada vez más negativo. La salida de potasio y la entrada de cloro lleva el potencial de membrana cada vez más hacia el negativo. ¿Cómo se va a restablecer estos potenciales de membrana? A través de las bombas. ¿Sí? Vamos a poner en su lugar otra vez al cloro por la bomba de cloro, ponemos en su lugar al calcio por la bomba de calcio y volvemos a reordenar el sodio y potasio a través de la bomba de sodio y potasio o la bomba de sodio. ¿Sí? Entonces, se produce la entrada de estos iones a través de canales y se restablece el potencial de membrana gracias a las bombas que van reordenando estos iones, cada uno en su lugar. Sí. Ahora, para que de este reposo, ¿sí?, pueda ser excitado, para quitarle del reposo a la neurona, necesitamos un umbral de negativo 45 milímetros. Este es el umbral. ¿Sí? Es decir, que las cargas positivas que ingresen a la neurona tienen que hacer una diferencia de 20 milivoltios. ¿Sí? Si la carga positiva que va ingresando llega a una diferencia de 20 milivoltios, entonces va a ir del estado de reposo al umbral, y si sigue ingresando cargas positivas, entonces esto va a aumentar hacia la despolarización. ¿Sí? Una vez que vaya a la despolarización, estamos hablando que esto es la excitación de la neurona. ¿Sí? Cuando va a la despolarización hablamos que es la excitación de la neurona. Y esa diferencia de 20 milivoltios es considerada o es llamada de potencial posináptico excitado. ¿Sí? Entonces es la cantidad de milivoltios que necesita recibir para que pueda excitarse esa neurona. ¿Sí? O sea, llevar del reposo
al umbral. ¿Sí? Una vez que supere el umbral, entonces va a ocurrir la despolarización. Fíjense que dice, la descarga de una sola terminal presináptica, es decir, que una sola neurona vaya a activar a otra neurona, no es suficiente, porque dice, nunca puede aumentar el potencial neuronal de negativo 65 a negativo 45. Necesitamos la sumación. Lo vamos a ver enseguida, la sumación temporal y la sumación espacial. Porque la descarga de una neurona sobre otra, una neurona, no siempre es suficiente para generar estos cambios en el potencial de membrana. Necesitamos que más neuronas puedan enviar su información, o que si va a ser solo una neurona, pues que sea de manera continuada la descarga para que realmente en el postsináptico se pueda generar cambios en el potencial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, en la neurona, porque está en aproximadamente negativo 65 milivoltios. Tiene que venir una neurona, que esta es la sinapsis de neurona a neuronas, una sinapsis interneuronal. Entonces tiene que venir otra neurona a través de su axón, ¿sí? A través de su axón debe liberar neurotransmisores, en este caso excitatorios. Al liberarse neurotransmisores excitatorios y se unen a receptores ionotrópicos, ¿sí? Se unen a receptores ionotrópicos, entonces en esta neurona postsináptica, esta es la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica, va a permitir la entrada de sodio o de calcio, ¿sí? Entonces, la entrada de sodio de calcio lleva del potencial de membrana proposo, que es negativo 65 milivoltios, a negativo 45 milivoltios. Una vez que está en el umbral, quiere decir que está facilitada, ¿sí? Está con la capacidad de que cualquier descarga más positiva va a llevar a que ocurra una despolarización completa y que pueda llevar la información a través de su axón. Porque la información se recibe por las dendritas, se procesa en el cuerpo y la respuesta sale a través del axón. ¿Sí? Entonces, una vez que conseguimos llevar al umbral, las siguientes cargas positivas van a llevar del umbral a la despolarización. Pero si no hacemos esto de acercarle al umbral, entonces es difícil que se despolarice. ¿Sí? Siempre necesitamos milivoltios o iones que hagan que los milivoltios se acerquen al umbral para que pueda ocurrir la despolarización. Si no se acerca al umbral y la cantidad de iones positivos que ingresan no es suficiente, para quitarle del umbral no ocurre la despolarización y prácticamente se queda ahí. No en reposo completo la neurona, pero no se excita porque no consiguió superar el umbral. ¿Sí? Ahora, puede suceder también que los neurotransmisores liberados por la neurona presináptica sean neurotransmisores inhibitorios. Se unen a los receptores ionotrópicos. ¿Y qué va a hacer estos receptores ionotrópicos? Permite la entrada de cloro o la salida del potasio. Si sale potasio o si entra cloro, si entran cargas negativas de reposo, si entran más cargas negativas o se pierden cargas positivas, esto va a ir para abajo. ¿Sí? Una diferencia de apenas 5 milivoltios entre 65 y 70, hay una diferencia apenas de 5 milivoltios, hace que la membrana ya esté, la membrana neuronal ya esté hiperpolarizada. Y
Y la hiperpolarización es igual a inhibición. ¿Sí? Y a eso, a esta diferencia de apenas 5 milivoltios, va a ser conocida como potencial posináptico inhibitorio. El potencial posináptico excitatorio es de 20 milivoltios y el potencial posináptico inhibitorio es de apenas 5 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que va a llevar, el inhibitorio va a llevar del reposo de negativo 65 a negativo 70, diferencia de 5 nada más. Y el potencial posináptico excitatorio necesita una diferencia de 20 milivoltios de llevar del reposo, que es negativo 65, al umbral, que es negativo 45, y una diferencia aquí hay una diferencia de 5 milivoltios. Esto es el potencial posináptico inhibitorio. Y aquí tenemos una diferencia de 20 milivoltios, que es el potencial posináptico excitatorio. ¿Sí? Potencial posináptico inhibitorio y potencial posináptico excitatorio. Vamos a poner acá. Es precisamente de la excitación. Estamos diciendo que una sola descarga de la neurona presináptica a la posináptica no es suficiente para que ocurra la excitación. Entonces, para que ocurra la excitación necesitamos que entre varios iones, ¿sí? Iones positivos, sodio falso. Y para que entre esos iones positivos necesitamos que sean muchos, entonces vamos a tener la sumación. La sumación de espacial o la sumación temporal. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambos? ¿Sí? Acá nos dice la descarga simultánea de varias neuronas, o la descarga simultánea en tiempo o en espacio de las neuronas es llamada sumación. La sumación es necesaria para que ocurra la excitación. Entonces, tenemos dos tipos de sumación: sumación espacial y sumación temporal. ¿Cómo va a ser la sumación espacial? Tenemos una neurona postsináptica, ¿sí? La sumación espacial significa que varias neuronas van a hacer su descarga, ¿sí? Entonces, el lugar o la cantidad de neuronas postsinápticas que son excitadas también es por una cantidad importante de neuronas presinápticas. Entonces, varias neuronas presinápticas, ¿sí? Y varias neuronas postsinápticas que son activadas y que juntas van a, ¿sí? por la cantidad de espacio de neuronas que van a ser estimuladas, entonces ahí se puede producir la excitación de estas neuronas, porque son varias neuronas las que están haciendo la descarga, ¿sí? La descarga de iones positivos. Ahora, esa es sumación espacial. Sumación
temporal significa que una neurona va a liberar sus neurotransmisores, ¿sí? Pero va a liberar en cantidad una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, va a ser la descarga de estos neurotransmisores excitatorios por un tiempo prolongado. Porque una descarga de neurotransmisores es para apenas 1 o 2 milisegundos. Entonces, si esta neurona es capaz de enviar sus neurotransmisores por más tiempo, entonces más tiempo va a ser excitada la neurona postsináptica. Y al ser excitada por más tiempo, entonces puede mantener esta entrada de iones positivos para llevarla hacia la excitación. Entonces tenemos dos formas: la sumación temporal, que es mandar varios neurotransmisores, lo cual hace que por un tiempo prolongado entre los iones positivos y ocurra la despolarización. O la sumación espacial es que varias neuronas hagan sus descargas de neurotransmisores. Entonces, como son muchos estímulos, ahí rápidamente puede ir hacia la excitación, ¿sí? Entonces, los conceptos de sumación espacial y sumación temporal. Sumación espacial, mayor potencia al aumentar el número de fibras estimuladas. Quiere decir que varias fibras postsinápticas van a ser estimuladas a la vez, ¿sí? Y la sumación temporal, mayor potencia al aumentar la frecuencia de los impulsos nerviosos en cada fibra. O sea, que se va a excitar una sola fibra, pero en un tiempo más prolongado. En cuanto a la inhibición, esto ya lo hablamos. La salida de potasio o la entrada de cloro hace que haya una hiperpolarización y con eso la inhibición. Bueno, en lo que es la facilitación de las neuronas, cuando las neuronas están facilitadas, para facilitar para la excitación, hacerla más fácil que se excite. ¿Y cómo va a hacer que sea más fácil, más fácilmente excitable? Cuando la llevamos de reposo al lumbrical. Ahí es más fácil que cualquier descarga positiva haga que vaya a despolarizarse. Entonces, cuando va del reposo al umbral, estamos hablando que la membrana está facilitada, fácilmente se va a excitar. Pero si estas neuronas, ya sea por sumación espacial o sumación temporal, si estas neuronas reciben demasiada descarga y están demasiado despolarizadas, demasiado excitadas, después de un tiempo se van a cansar. ¿Y para qué necesitamos que estas neuronas se cansen? Para que la información termine y esa neurona pueda volver de la extrema excitación al reposo, ¿sí? La fatiga, que eso ya lo vimos en músculo, la fatiga es un medio de protección para evitar que haya una sobreexcitación y darle tiempo a la célula a que se recupere, ¿sí? Para eso ayuda la fatiga. Entonces, una vez que está extremadamente excitada la neurona, entra en fatiga, por más que siga recibiendo estímulos, ya no generan potenciales de acción, de manera a que va a volver de la excitación hacia el reposo y que de esa manera pueda descansar y pueda terminar la información. ¿Sí? Características o algunas situaciones que van a hacer que estas transmisiones se vean afectadas. Tiene que haber un estado de homeostasis, de equilibrio, para que realmente esta excitación o esta inhibición puedan actuar de forma armónica. Si hay alguna alteración en el pH, en el oxígeno o en el consumo de algún estimulante o algún relajante, ¿sí? Va a poder haber alteraciones a nivel de esta transmisión nerviosa. Entonces, frente a una alcalosis o una acidosis, entonces también va a haber alguna alteración.
Cuando hablamos de alcalosis, para hablar del pH normal de la sangre, es un pH neutro, 7.35 a 7.45 es el potencial de hidrógeno, el pH de la sangre. Si sube mayor a 7.45, estamos en una alcalosis. Si baja menor a 7.35, estamos en una acidosis. Si la sangre está en un medio acidótico, va a haber una alteración a nivel de la transmisión del sistema nervioso que va a llevar al sistema nervioso al coma, ¿sí? A la disminución de todo el estado de conciencia, ¿sí? Ahora, si está en una alcalosis, si está mayor a 7.45, entonces la alcalosis excesiva de la sangre va a llevar a que estas neuronas estén hiperexcitadas. Entonces, la alcalosis genera una hiperexcitación y la acidosis genera una inhibición que puede llevar al coma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente diabético, ¿sí?, que hace una acidosis metabólica en este caso, ¿sí?, una acidosis, ya vamos a ver eso después cuando vemos páncreas, pero es un estado complicado, es una complicación aguda de la diabetes que es el coma acidótico, ¿sí? Y esto se da porque la alteración que genera el exceso de glucosa en la sangre, vamos a ver después cómo actúa la glucosa en el hígado, en el páncreas, pero lo que sí que este exceso de glucosa va a generar que haya un estado hiperosmolar. Este estado hiperosmolar va a generar una alteración a nivel de la sangre que va a llevar a una acidosis, y esa acidosis ya sabemos que altera también al sistema nervioso. ¿Qué le hace la acidosis al sistema nervioso? Lo va inhibiendo, lo inhibe tanto que puede llevar el estado de conciencia de la vigilia al coma, ¿sí? Entonces, queremos hacer entender con esto es que hay que estar en un estado de equilibrio para que nuestro sistema nervioso pueda mandar su transmisión o su información neuronal de forma adecuada. Si se altera una de estas características, también se va a alterar el sistema nervioso, ¿sí? También hay que tener cantidades suficientes de oxígeno. Si no entra suficiente oxígeno a nuestro organismo, especialmente a todo nuestro torrente sanguíneo, va a generar evidentemente una hipoxia, y la hipoxia también lleva a una pérdida de la conciencia. El paciente se desmaya, ¿sí? Cuando el paciente tiene poco oxígeno o un exceso de dióxido de carbono en sangre, también puede llevar a que el paciente pierda la conciencia, ¿sí? Puede desmayar. Pero también existen algunas drogas o alimentos que consumimos que hacen que nuestras neuronas sean hiperexcitables o sean inhibitorias, o sea, están inhibidas. ¿Qué, por ejemplo, va a hacer que sean hiperexcitables? El café. ¿Qué tomamos nosotros? Tomamos mate, tereré, café, sake. Esto tiene sustancias que estimulan al sistema nervioso, lo cual aumenta su excitabilidad, y al aumentar su excitabilidad aumenta su estado de alerta, ¿sí? Pero también hay drogas como los anestésicos, los opioides, que hacen que se inhiba el sistema nervioso, y al inhibir el sistema nervioso disminuye el nivel de conciencia. Por ende, ese paciente va a estar en un estado hiper relajado, ¿sí? Hasta que puede perder la conciencia como un desmayo también. Entonces, entender que hay sustancias o situaciones que alteran la transmisión del sistema nervioso en su excitación y en su inhibición. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Hoy?